No te apagas. No, sí. Están tirando ese rato. Lo logramos. ¿Cuántos ingenieros se necesitan? Oye, bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bien, qué bueno. Oye, bueno, bienvenidos a la segunda reunión del grupo usuarios de VR. Qué bueno ver harta gente, esa es la idea, así que fantástico que hayan venido. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por lograr los permisos necesarios para estar acá. ¿Quién vino a la primera? Bien, un buen porcentaje, pero es como la mitad, así que también tenemos recambios, eso está bueno. Bueno, y un poco recapitulando un poco, cuáles son los objetivos del grupo, es básicamente aprender, enseñar. Entonces eso también es invitación abierta para todos, el que tenga ganas de comentar algo. Estamos pensando en varios formatos, por ahora estamos usando el formato de charla de 40 minutos y dejar en un espacio de conversación del orden de 15, 10, 15 minutos. Pero también estamos pensando en otros formatos, de repente formatos mucho más cortos, donde cuentes en qué estás, qué desafíos tienen, porque lo que sí nos estamos preocupando mucho es de generar mucho espacio de interacción. Entonces, tanto como comentarios de la charla, pero también al final. O sea, al final vamos a tener un café, la idea es que tengamos espacio para conocernos más, para saber en qué estamos, pedir ayuda, dar avisos, digamos, ese es un poco la idea. Entonces, enseñar, aprender y conectar. Y ese es el tercer objetivo, conectarnos, conocer en qué estamos, qué desafíos tenemos, quién conoce un tema, quién no conoce, tratar de buscar un poco de red de apoyo. Y que también les comentaba en la versión anterior, creo que es algo que también en Chile tenemos muy poco, que son sociedades profesionales. Y eso es algo que en mi caso personal lo he ido aprendiendo mucho acá en Microsoft. En la interacción con otros partners de Latinoamérica y con partners de todo el mundo, ese es un tema, digamos, que creo que en otros países está mucho más desarrollado. Casi todo profesional, de cualquiera, un dentista, un médico, un ingeniero, en general participa muy activamente de las sociedades profesionales a las que, del tema, digamos, que te apasiona, el tema que te gusta, y yo creo que eso hoy pasa a ser cada vez menos un tema opcional. Hoy es casi una obligación de mantenerse al día, mantenerse aprendiendo. Ustedes se dan cuenta lo rápido que cambian las cosas, que cambian los paradigmas, que cambian las tecnologías. Entonces el poder mantenerse al día, entender, bueno, qué es Spark, qué es Hadoop, cómo puedo montar un clúster, cosas de ese tipo que probablemente muchos no las tuvimos cuando estuvimos en la universidad, no las tuvimos en los primeros años de pega. Tenemos que estar obligatoriamente ahí entendiendo y aprendiendo un poquito más, ¿ya? Pero tenía unos videos que yo creo que no me van a funcionar porque no me conseguí el wifi a tiempo, pero bueno, comentarles de algunos links que no sé si los conocen, pero el primero se llama Revolutions, es un blog muy influyente porque en el fondo era de la distribución Revolution Analytics, una de las distribuciones quizás más empresariales, se podría decir, pero también que más trabajó el tema de paralelismo, el tema de multithread, y que el año pasado Microsoft compró esta distribución y hoy la está incluyendo en distintas partes del stack de Microsoft. En la charla, en el primer meetup tuvimos a Microsoft, nos contó un poco todo este roadmap. Voy a ver si me consigo la presentación para los que no estuvieron, bueno, y para los que estuvimos también, para que vayan viendo un poco hacia dónde está caminando Microsoft con esto al incluir el R dentro de su motor de base de datos, pero no solo el motor de base de datos, también tiene un estudio, lo está integrando con Visual Studio, lo tiene también en máquinas virtuales de Azure, etc. Y otro blog también que en general es súper bueno y les recomiendo que lo sigan. No sé si usan RCS. ¿Usan RCS para seguir los blogs? Yo soy de otra generación. Snapchat, claro. Agréguenme. Pero yo soy de blog, así que ahí hay otro que se llama Rebloggers, que en general es súper bueno. Les recomiendo que lo vean con frecuencia. Yo lo tengo en mi RSS. Así que eso. Bueno, otra cosa, y en realidad no quiero gastar mucho tiempo para irnos de frente a las charlas, pero sí comentar de algunos próximos eventos. Entonces, hay un evento que va a ser ahora en 2 semanas más acá en Microsoft, que es sobre DAX. ¿Saben lo que es DAX? Se llaman las Data Analytic Expressions, que es una tecnología que es un poco para lograr una capacidad similar a la SQL, ¿cierto? Pero en fórmulas de Excel. Ese es básicamente lograr, por ejemplo, agregación,
que era algo que en Excel es difícil, que sea una dinámica y probablemente si quería automatizarlas como una macro que haga la dinámica y saque el resultado. El DAX un poco trae toda esa capacidad de poder hacer agregaciones en fórmulas de Excel y básicamente pensando hoy en Power BI. Ese básicamente hoy es el lenguaje para poder hacer visualizaciones en Power BI. Bueno, y el instructor va a ser César, que además hoy día va a dictar una charla, así que ahí les dejo pasado el dato. Tenemos también otra iniciativa en el grupo, ¿ya? Y es un evento estándar del R Consortium que se llama los SAT Art Days, ¿cierto? Eventos de un sábado donde se junta toda la comunidad, es un evento de día completo, entonces probablemente, así como acá tenemos un track, la idea es que hayan tres tracks paralelos en distintos temas, Advanced Analytics, plataforma de datos, etc. Y durante todo el día en charlas, entonces en total deberían ser unas 18 charlas más o menos que podrían darse. Ese es más o menos el formato que hemos visto afuera, pero bueno, acá queremos partir, así que no sé si quieres tomarse un minuto para contar la idea. Bueno, yo vine la primera web que fue hace más o menos un mes atrás y junto con otros amigos, compañeros que trabajamos en R también hace rato, y también habíamos hecho ya cursos de R básico, por así decirlo, en la Universidad Andrés Bello hace hartos años atrás. La cuestión es que se nos ocurrió hacer esto de los días de sábado de R. Entonces nos conseguimos un espacio que es más que nada un espacio intermedio entre lo que puede ser una presentación, hablar acerca de experiencias que se van trabajando en R, pero también para dar el espacio a crear comunidad. Y eso significa a crear interacciones entre nosotros, a descubrir, por así decirlo, caminos nuevos y a lo mejor potenciar una comunidad que pueda crear en el futuro. Entonces, para eso estamos pensando crear este espacio, todos invitados para el 2 de septiembre en un espacio en Ciudad Empresarial, que queda justamente en un espacio de eventos que hay, que es súper cómodo, además está súper rodeado de todos los servicios que se necesiten y eventualmente, si es que en el futuro necesitamos ese espacio, está súper disponible ahí. Además hay conexiones con empresas, hay conexiones con universidades que están dentro de la ciudad empresarial, y la idea también para ir a lo mejor construyendo comunidades que trabajen, por ejemplo, en la construcción de futuros paquetes, construir un paquete, ponte tú, para un trabajo específico. Por ejemplo, hay personas que trabajan en el INE y necesitan, por ejemplo, análisis de datos más instantáneos, procesos, por ejemplo, automatizados, ¿cachai? No sé, ejecución, no sé si han oído hablar de estos ejecutables del R que te resuelven un montón de problemas en un segundo prácticamente. Entonces, como que también ir dando la interacción. ¿Del grupo? O sea, la idea es construir un grupo que nazca un blog, y de este blog todos nosotros nos vamos conectando y nos vamos nutriendo de todos. ¿Tenía un vínculo? Tenemos, ¿Un vínculo ahora? o sea, acabamos de comprar el sitio web que se llama satrday.cl. ¿Cómo se llama? satrday.cl. No tiene nada, es muy probable que no funcione, pero prontamente le vamos a cargar y a lo mejor crear estos como los blogs, estos que trabajan más o menos en la onda comunitaria. Entonces tú puedes construir tu propia cuenta y subir tu aporte, por así decirlo. Entonces también queremos saber lo que haces tú, por ejemplo, lo que haces tú, lo que me acabas de contar que haces tú. Entonces, más o menos ir nutriéndonos de nosotros mismos. Es como, y construir un trabajo de comunidad. Pues, sí, la comunidad del software libre también tiene esa filosofía. Entonces, dejarlos invitados para el 2 de septiembre. Ahí mandemos más detalles. Y vamos obviamente, cuando tengamos ya el sitio web, se van a poder inscribir, invitar amigos, gente, porque igual un sábado es más cómodo para mucha gente que no puede ir o no puede venir hoy día los viernes. Hay una limitante ahí, y yo sé que puede ser muy masivo. Bueno, eso. Ya, pues, muchas gracias. Y tenemos otro evento próximo, no alcanzé a pegar la imagen, pero quizás se nos corté un poquito, pero cuéntanos. Bueno, es una visualizatón. Sí, no sé si necesito. Sí, Ciudadano Inteligente, la fundación junto a una startup que se llama Data Campfire. Este otro sábado va a ser una visualizatón asociada a, que se llama Datos, Dinero y Partidos. No sé cuál es el orden, creo que ese.
Y están todos invitados para que... Son 2 días, sábado y domingo de la semana que viene. Van a haber premios, etcétera, y va a ser entretenido. Voy a estar ahí ayudando, así que... También puede ser una buena oportunidad para que quiera aprender R, podemos charlar y conversar, ¿por qué no? ¿Sí? Ahí voy a dar el link para que ingrese. ¿Le puedo pedir a los que están invitando a eventos que lo publiquen en el grupo de Facebook, algo así para... Por supuesto. En el mismo Meetup también. El Meetup, En no, el grupo de R de Facebook lo Big Data compartí Chile. el link. Ni también en el de R. ¿Sí? Bueno, ahí Sí, podemos pero usar el sí. blog también, en realidad hay harto. O sea, por Exacto. canales no nos vamos a quedar, hay hartos. Ya, bueno, ya lo último es, ahora apenas consigo Wi-Fi voy a subir el próximo evento que es de agosto. Entonces nos volvemos a juntar aquí mismo, misma sala, mismo lugar. 11 de agosto, también es como un mes en adelante. Y bueno, ya también tenemos ya 2 charlas definidas, digamos ahora cuando se entren en el link, pínchenlo, así que bueno, sean ustedes los primeros en inscribirse. A hoy lo llenamos, de hecho se nos llenaron los cupos, así que sean ustedes los primeros en inscribirse. Va a quedar publicado ahora en 10 minutos. Y otra cosa bonita es que ya vamos en 340 usuarios, así que también está bueno, esto ha ido creciendo. ¿Ya? Bueno, eso, y entrando en materia, digamos, hoy vamos a tener dos charlas. Entonces, la primera creo que va a ser al revés. Entonces, el primero va a ser César Ormazábal, que nos va a hablar, que es Data Scientist de Metricards, ¿ya? Y nos va a hablar R aplicado al análisis de texto y las dificultades de aplicarlo al idioma español, de mazo. Y luego Joshua Kunst, que también Data Scientist de Copeuch, nos va a hablar de HighCharter, paquete de visualización de R basado en HighCharter. Así que les pido un aplauso para César, que va a partir hoy día. ¿Cómo están? Cuento de qué se va a tratar en los próximos 40 minutos. Básicamente, como estamos recién empezando esto, todavía las líneas editoriales no están completamente definidas, entonces esto se está como armando. Entonces, me dediqué harto tiempo en tratar de pensar cómo partíamos este tema específicamente esta charla, y llegué a la conclusión de que, y todos los que trabajan acá en R saben que hay mucho por hacer, que en comparación con los países de habla inglesa, o otros países en general, con la mayor parte de los países estamos súper atrás en términos de tecnología. Así que esta clase de oportunidades nos sirve para que nos empecemos a poner al día. Entonces, teniendo eso en cuenta, el objetivo de hoy día, y espero que me disculpen un poco los que son más avanzados en Text Analytics, va a ser en principal hacer una introducción a Text Analytics, y cuando lleguemos a la fase de las preguntas, los que ya están en ese tema y quieran ahondar un poco más y tengan alguna idea de cómo hacer algo, alguna dificultad, podamos resolver esa pregunta en el espacio que queda después, ¿ya? Pero la primera parte va a ser principalmente introductorio para que todos nos empecemos a subir a la máquina, y a medida que pasen las charlas vamos a empezar a tirar temas más difíciles. ¿Les parece? Entonces, para hacerlo un poco más entretenido, hoy día vamos a analizar unos cuantos poemas de Nicanor Parra. Ahora, lo entretenido que tenía eso, de que después me di cuenta de que iba a pasar eso, en general, uno para el análisis de texto lo que necesita es que se cumplan ciertos patrones, ¿sí? Entonces por eso es más fácil analizar noticias o analizar cualquier patrón donde las palabras claves se repitan mucho. Entonces, si ustedes analizan noticias, van a encontrar fácilmente las palabras como política, desigualdad, no sé,
siniestro que siempre se repite. Hay ciertas palabras clave, ¿cierto? Pero cuando empezamos a analizar algo que es más de literatura, me ocurre mucho eso porque en general tratan de evitar las palabras, entonces ahí ya tenemos una dificultad. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué cosas empiezan a dar. ¿Ya? Vamos a hacer primero una introducción sobre de qué hablamos cuando estamos hablando del análisis de texto. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de text mining en general vamos a tener tres desafíos típicos. El primer desafío típico es encontrar tópicos comunes. ¿Ya? Eso que va a ser un tema de catalogar documentos pero sin supervisación. O sea, ¿cuál es la idea? Ustedes van a tener un montón de texto y van a decir, yo quiero de todo este texto o de este conjunto de texto encontrar patrones claves. ¿Ya? ¿Cómo logro sacar algo que está dentro de la data? Para pasar la... Vale. El USB lo enchufe ahí. Entonces hay que enchufarlo nomás. Sí. Entonces, ¿cómo encuentro patrones normales que están dentro de la data? Y ojo que empieza a haber un problema. Voy a ocupar un poquito la pizarra. Que en todo el tema del análisis, siempre piensen que lo que nosotros estamos haciendo en general, cuando sacamos cualquier valor estadístico, lo que estamos haciendo es una proyección, ¿cierto? Entonces, básicamente, estos son textos, no es lo mismo, pero supongamos que tenemos una imagen en 3 dimensiones, el valor que nosotros estamos buscando va a ser una imagen de 2 dimensiones. Que esa imagen de 2 dimensiones podría estar representada por millones de estas rectas, ¿cierto? En el análisis de texto es lo mismo. Cuando nosotros estamos buscando patrones, no vamos a encontrar nunca toda la información que está disponible en el mismo texto, ¿cierto? Entonces la verdadera pregunta es cómo encontramos el indicador representante que no nos oculte información importante, ¿sí? Entonces eso siempre hay que tenerlo en mente, porque nunca vamos a tener toda la información, ¿ya? Entonces, como les decía, un tópico es encontrar patrones comunes. Otro tópico es catalogar términos dada una clasificación conocida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo que se podría hacer para encontrar, se podría hacer un encontrador de plagio, por darles un ejemplo. Si es que tuviéramos un autor que tuviéramos catalogado 10.000 de sus textos, después podríamos, más que encontrador de plagio, podríamos scrapear la web y decir, mira, todos estos se basaron en este, tienen un 50% de coincidencia de que se basan en este autor. Son cosas que se podrían hacer, ¿cierto? Podríamos hacer análisis histórico gracias al análisis de texto. Esa es una de las ventajas. Ahora, otra cosa también que está muy en boca es el análisis de sentimiento. ¿Ya? El análisis de sentimiento es simplemente saber cuál es el contexto de lo que uno está diciendo, ¿cierto? Entonces, básicamente decir si lo que uno está diciendo es bueno o malo, triste o feliz, etc. ¿Ya? Hoy día nos vamos a enfocar solamente en la catalogación no supervisada. ¿Ya? Para los otros también les voy a mencionar qué técnicas se ocupan, pero el ejemplo va a ser simplemente de eso. Entonces, partamos con los inconvenientes, partamos con los problemas, porque si ustedes están empezando estos problemas se los van a encontrar. ¿Ya? Se los van a encontrar siempre. El problema típico que se van a encontrar va a ser el formato de la extracción de datos. Es un problema que les puede tomar días solucionarlo y cuando están con deadline es bueno saber primero qué hacer, ¿ya? Entonces, si es que tienen para tomar apuntes, les voy a dar algunos tips de eso al tiro, ¿ya? Ahora, otra cosa que puede pasar es que haya data insuficiente para encontrar tópicos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo análisis y quiero encontrar patrones, ¿cómo para encontrar un patrón, ese patrón tiene que estar representado por una cantidad suficiente de datos? ¿Ya? Entonces, ese es otro tema que empieza a ocurrir y vamos a tocar un poco cómo abordarlo. Y lo último, que siempre es un tema, la velocidad de procesamiento. ¿Cómo reduzco eso? ¿Ya? Hay distintas maneras. Una manera siempre es comprarse una máquina más grande, pero ese no es el objetivo, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo es que muchas veces para reducir procesamiento lo que nosotros vamos a hacer es esta proyección que les decía, la vamos a pasar a otra proyección intermedia. Entonces vamos a reducir nuestra cantidad de datos. ¿Ya? Por ejemplo, ya, vayamos al tiro al código. Ya, ¿cuáles son los paquetes más utilizados para el tema de text mining? Los paquetes que más se utilizan es la librería TM. ¿Ya? La librería TM es una librería que es
para análisis de texto y lo que hace básicamente es transformarte el texto en, o sea, si uno tiene una matriz de documentos, te lo transforma en un formato que es más leíble, que se llama corpus, ¿ya? Entonces, cuando tienen esa colección de corpus, es más rápido el análisis. Ese es todo el efecto que tiene. Siempre, cuando quieren hacer algo, van a querer visualizarlo de alguna manera. Para eso ocupen la librería Wordplot, ¿ya? ggplot, para los que están recién empezando en R, es como de las librerías más comunes de visualización, ¿ya? Una librería que se ocupa mucho también es la dplyr. No piensen otra... Esto significa otra cosa, pero esto es básicamente Data Processing algo. Lo que es el objetivo que tiene esto es poder manipular data más rápido, ¿ya? Eso es todo el objetivo que tiene. Voy a ocupar esta para leer mi data cluster para generar los conjuntos de palabras, y topic models también para generar otro tipo de conjuntos, ¿ya? Estas dos que se ocupan poco va a ser para visualizar relaciones entre las palabras. Concepto importante antes de que continuemos, ¿ya? El corpus, que ya se lo había mencionado, es el tipo de archivo al que se va a transformar el texto. ¿Ya? Ustedes se podrían preguntar, ¿ya? ¿Por qué no puedo ocupar solamente el texto así como está? ¿Ya? Tendrían que tratar de optimizarlo, porque cuando ustedes están trabajando con cientos de miles de archivos de texto, ¿cierto? Ustedes quieren solamente la información importante. Entonces, para apresurar el procesamiento, es mejor hacerlo con la forma en específica de documento, ¿ya? Y algo que voy a entrar después, a la matriz de documentos de términos, ¿ya? Esa matriz que en cada fila posee los índices de cada documento y en las columnas qué palabra es. O sea, básicamente la idea es que yo voy a decir, por ejemplo, si digo, supongamos que tengo un texto que dice un perrito caminó en dos patas. Y tengo otro texto que dice es otra forma de decir patas, pero las patas nadan en el lago. Entonces, el document term matrix, la idea es que me va a hacer un resumen de estos textos, y yo lo que voy a tener es en una fila un documento. Si este fuera el documento 1, este fuera el documento 2, voy a tener en una fila un documento, en otra fila otro, y acá voy a tener cada una de las apariciones de esas palabras, ¿cierto? Entonces, si tuviera acá patas, acá tendría dos patas, ¿sí? Camino aparece una, no, aparece una y una. Camino aparece una y aparece 0, y así hasta el infinito, ¿ya? Ustedes se podrían imaginar que esto nos lleva a un problema que es claro, ¿cierto? El problema claro es que si es que yo tengo muchos documentos y pocas palabras, esta matriz va a estar llena de ceros. No, al revés. Si es que tengo muchas palabras y muchos documentos, pero tengo más palabras que documentos, ahí sí, esta matriz se va a llenar de ceros, ¿sí? Lo que es malo. Eso no vamos a entrar a los detalles de por qué, pero es malo, ¿ya? Supongamos para un montón de cálculos, si es que uno quiere reducir la matriz, por ejemplo, a su forma triangular, ya vamos a tener problemas, ¿ya? Ese tipo de matriz se llaman sparse, y nosotros queremos evitar que ocupe eso, y que pase eso. Entonces, para evitar que pase esto no lo podemos guardar como una matriz. Entonces tenemos que guardarlo como un objeto en específico que nos sirva para catalogar esta clase de documentos, ¿ya? Entonces, el primer warning que les digo es: nunca pasen esto a matriz a menos que tengan una cantidad de documentos ya reducido y sepan que van a poder procesar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si están trabajando con ya 3.000, 4.000 documentos, esto les va a traer problemas. Puede ser una matriz gigante, que esos 3.000, 4.000 documentos van a tener 3.000 palabras, o sea, van a tener una matriz de 3.000 por 4.000, ya van a ser como 12 millones de datos en una sola matriz. Entonces, ¿se entiende a lo que vemos, cierto? Ya.
Entonces, esos son problemas que uno diría que son chicos, pero se los van a encontrar, después se le va a caer y va a decir, R no tiene memoria, R no me sirve, no, solamente ocupen el contexto apropiado. Entonces, para poder trabajar con menos datos, lo primero que tenemos que hacer es limpiar. Ahora, las cosas que ustedes tienen que tratar de hacer casi siempre es, esta función lo que hace GSub es aplicar un control sobre el texto que genera cambios, ¿ya? Este en específico es muy útil porque lo que hace es quitar un montón de caracteres que ustedes no ven. Por ejemplo, los saltos de línea, las tabulaciones, ¿ya? Esa clase de cosas que, si es que no hacen eso, es muy probable que tengan problemas, ¿ya? De que supongamos que hay una tabulación y después cuando lo estén leyendo a Excel, su tablita, le van a aparecer las columnas separadas porque les leyó la tabulación y ustedes nunca la vieron. Entonces, esa es una de las cosas que tienen que tener harto. Este es muy, muy importante, ¿ya? Los otros son importantes también, pero en general ustedes van a poder verlo. Si es que ustedes saben que las cosas todavía las tienen con mayúsculas, eso se puede notar, ¿ya? Estas son una serie de buenas prácticas. ¿Por qué es bueno bajar todas las cosas a minúsculas? Porque lo que vamos a tratar de hacer es que estemos hablando todos en el mismo idioma, ¿ya? Eso simplemente esa es la idea, es sacar el ruido, limpiar la mayor parte del ruido posible antes de empezar a hacer el análisis. Entonces, para limpiar el ruido, lo que vamos a hacer es, como les dije, vamos a sacar las tabulaciones, los saltos de línea, los saltos de página también. Todo esto con esto lo vamos a llevar a minúsculas. Le vamos a quitar las stop words. Los que no saben qué es una stop word son, en general, las palabras que no nos sirven para el análisis. Entonces, R viene con una lista de stop words. Es bastante decente, pero es recomendable que ustedes tengan su propia lista de stop words porque las que están disponibles son siempre para el lenguaje español de España, entonces no es exactamente lo mismo que para Latinoamérica. Entonces, le quitamos las palabras que no nos sirven, le quitamos la puntuación y le quitamos los números, y ahí debería andar bien. O tal vez no. ¿Por qué? Hay otro tema que es importante, y esto también voy a entrar acá, que tiene que ver con el encoding. Y esto también es muy jodido, ¿ya? ¿Por qué? Porque si buscan listas de encoding internacionales hay muchos, y no hay una solamente acepción definida, ¿ya? En general el que ocupamos en Chile es o que es Latin 1, ¿ya? O es UTF-8 rayita 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que no manejaron el encoding, lo que va a empezar a pasar es que todas las ñes, los tildes, no los va a reconocer y los va a transformar en otra cosa, ¿ya? Entonces ustedes quieren evitar que pase eso porque si no, por más que tengan el mejor algoritmo del mundo para poder trabajar los datos, no les va a servir, ¿ya? Entonces esto es lo primero que quieren evitar. Entonces, para evitar eso tienen que transformar el encoding, ¿ya? Lo bueno es que R tiene una función que viene internalizada, una función base que se llama encoding, que es una propiedad de cada carácter, ¿ya? Y aparte de eso yo les recomiendo, porque puede ser que aún así fallen, porque cada función de R, todas las funciones de texto vienen con un encoding por default, ¿ya? Y todo el encoding por default de cada función es el encoding inglés. Entonces, para evitar que, si es que lo pasan de una función y ya le hicieron el cambio de encoding, lo pasaron a la siguiente y empiezan a tener problemas y ustedes dicen, no, pero si yo lo dejé en formato español latino, ¿ya? Lo que esto es formato español latino, no, ¿por qué me sigue? Me dejó de reconocer mis tildes. Ah, claro, tú lo dejaste en formato español latino, pero esta función de texto que estáis ocupando acá, por default, te lo toma como en inglés. Entonces, para evitar eso, yo lo que prefiero personalmente es sacarle todos los caracteres especiales que nosotros ocupamos, ¿ya? Entonces, reemplazar las ñes por NH, reemplazar las tildes por no tener tilde, ¿ya? La ventaja que también tiene eso es que si ustedes están analizando texto natural y las personas no necesariamente escriben bien, una palabra con tilde y una palabra sin tilde pasan a ser la misma. Es otra ventaja que tiene. Entonces, esto es un pattern que ustedes pueden ocupar. Esto después yo se lo puedo publicar en el blog, si vamos a tener blog, la página donde... Tenemos un problema, según lo que estuvimos discutiendo, con hacer esto ahora. Y el tema de los tiempos cremáticos.
Ah, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Es que... Eso es lo que está... Pero vamos a lo mismo que te había comentado al principio. Al final lo que uno quiere tratar de hacer es generar como la mejor información posible sin perder información de lado. Entonces, claro, pierdo los tiempos verbales, pero gano la ventaja de que cuando alguien escribió sin tildes, lo reconozco. Entonces, claro. Creo que acá él no está haciendo análisis informático. En algún punto puede aparecer, estás haciendo un análisis de texto, y si acá eso lo haces por sentimiento, vas a necesitar el pasado, el presente. Exacto, sí. Pero en eso mismo, cuando llegue ese problema, ya no ocuparemos. Ahí lo veremos. Por ahora, por lo mismo, acá cuando vamos a estar proyectando algo, vamos a ganar una cosa y vamos a perder otra. Ya, pasemos a qué pasa si es que no hacemos estas cosas. Supongamos que no sacamos las stopwords. Lo que empieza a pasar es, esto sea un poco chico, es que los artículos empiezan a tomar mucha preponderancia. A ver, y podría sacarle, después de aún así hacer eso, acá sigue el mismo problema, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que ahora le quito las stopwords y el encoding? Ahora empieza a funcionar bien, ¿ya? Claro, puede ser que también, como tú decías, este presente sea presente o presenté, pero por ahora no nos vamos a preocupar de eso, ¿ya? Una forma de arreglar eso es tener un buen, creo que le había comentado al principio, es tener un buen diccionario, ¿ya? Pero después vamos a volver con los desafíos, y en los desafíos vamos a hacer esto en primer lugar. Entonces, ahora tengo que mostrar esta nube de palabras y decir cuáles son las palabras que aparecen más, pero ¿qué gano con eso? Lo que gano con eso es saber de qué estoy hablando principalmente, ¿ya? Entonces, podemos hablar... No, se nos viene una idea de que Parra, acá no tengo la colección completa de poemas de Parra, ya esto es una subcolección, creo que son como 20 poemas que incluye, ¿ya? Pero se repite mucho el individuo, me gusta mucho hablar de la cordillera, del imaginario, eso se, y vamos a ver cuántas veces se repite. Vamos, ¿ya? Entonces, ¿el word cloud qué representa? ¿Tiene alguna significancia los colores o solamente...? No, esto solamente... sí, son colores por frecuencia, pero es que solamente es porque si le coloco a todos los mismos colores se ve... ¿El tamaño por frecuencia? Sí, el tamaño y frecuencia. Ya, ahora vamos al tema del documental matrix, como le había dicho, que es realmente. ¿Ya? Entonces yo voy a tener cada una de las palabras que tuve y en cada uno de los documentos que aparecen. ¿Ya? Ahora sí es que aparecen las palabras en columna o aparecen en fila, irrelevante. El punto es que, fíjense lo que empieza a pasar, que en los primeros 10 documentos no tengo ninguna de estas palabras, ¿sí? Entonces yo no quiero que sea una matriz sparse. Esto nos va a traer problemas si es que yo lo mantengo como matriz. Yo acá en específico agarré un subconjunto de esto para que no se me cayera, ¿sí? Pero yo no debería estar transformando esto en matriz, también es porque ocupé menos documentos. Entonces no intenten esto en caso si es que tienen mucho. Entonces, ¿esas palabras que están a la izquierda son de un diccionario externo? No, son de lo mismo. Es que acá el WordText siempre hay que cortarlo, ¿ya? Pero ponte acá tenía 50 documentos, yo corté a los primeros 10, ¿ya? Y de acá justo estas no aparecen en ninguno, ¿ya? Entonces, y eso es una situación mucho más normal de lo posible. De hecho, no es lo normal que todas las palabras se repitan en todo, a menos que sea, como les decía, como en un diario. En un diario sí les va a pasar porque tienen línea editorial y tienen que hablar de la misma manera siempre, ¿ya? Pero si es que no, si es que un conjunto al azar que no está relacionado necesariamente en sí, lo que nos va a empezar a pasar es que vamos a tener una matriz sparse, ¿ya? Eso lo podemos trabajar de una manera, ya vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, viendo eso, lo que nosotros nos gustaría hacer es, ¿por qué vemos las palabras que tienen mayor frecuencia? Porque lo que queremos hacer es colgarnos de esa para encontrar nuestros tópicos, para empezar a entender el texto, porque lo que se repite más, algo más tiene que tener detrás. Por eso también queremos quitarle las stopwords, es para poder empezar a encontrar patrones, ¿ya? Esto es básicamente lo mismo que nosotros ya vimos en el mapa de palabras, pero el mapa de palabras es para tener la primera impresión, y ahora yo quiero ver en qué orden van apareciendo. Luego de que hago eso, este comando es muy bueno,
que también es de Topic Models, que busco las asociaciones de palabras. Es decir, cuando sale lo que en términos generales, ¿qué es lo que hace esto? Dice, cuando sale esta palabra, si aparece junto con esta otra palabra, supongamos que en este caso tengo el perrito caminó en dos patas, patas y patas aparecen, si es que acá yo tuviera camino también, ¿ya? Tendría que camino y patas están muy relacionados, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, este es nuestro primer esboce a cómo uno va llegando a los tópicos. Entonces, si yo busco las asociaciones, y acá en específico estoy buscando las asociaciones de las palabras que más me aparecen, individuo me parecía de interés, voy a partir con eso, partí con cordillera y partí con imaginario. No partí ni con cómo ni con bien, porque básicamente no me dicen mucho. Ahora, ¿qué unidad de análisis estás usando ahí? Porque ahí tienes líneas, ¿no? Tienes como frases en línea y también estás viendo documentos. ¿Cuál sería En esta parte en específico, La estas son las cantidades de palabras repetidas en total, en todos los documentos, ¿ya? Porque uno lo que quiere encontrar son los patrones en los documentos y después clasificar los documentos en específico. Es decir, este documento se trata de este Y tópico. después lo cortáis en línea, por ejemplo. Exacto. Pero primero el documento. Sí. Entonces, ahora también podéis pensar cada línea como un documento aparte. Entonces, más que línea, piensa que cada línea es un documento, ¿ya? Y uno lo primero que dice, veamos en la totalidad de palabras cuáles son las que más aparecen. Ahora alguien podría saltar, eso es un indicador súper mentiroso. Sí, es un indicador mentiroso porque en un documento yo podría tener repetida la misma palabra muchas veces, ¿cierto? Podría tener un documento que dijera 100 veces perrito y las otras palabras me aparecen un poco en los otros documentos y ahí me aparecería perrito con una frecuencia de 100 veces y de las otras con. Para evitar eso, hay formas matemáticas de hacerlo, pero No sé qué vamos a empezar acá. Todos los enchufes están llenos, no sé qué. si lo voy a cerrar y voy a adelantar la parte que tenía al final para hacerla al tiro mientras son buenas preguntas las que están saliendo porque Lo que pasa es que, como él hizo la pregunta, el tema del tiempo verbal, eso es relevante en la medida, o sea, si ese mismo tiempo verbal aparece dependiendo de qué otra palabra aparece en la misma frase, tiene relevancia. Pero si ese mismo tipo verbal aparece en varias frases... por eso hay que ver el tema de las palabras relacionadas también se basa como en la distancia para que no tan cerca están, junto con cuál otra aparece. Pero todavía no hay hablado de stemming. Sí, no he hablado de stemming. De hecho, acá no ni siquiera sí, se están adelantando un poco, pero todavía no he hablado de eso. Ya, hay Siempre he tenido una duda. El text mining existe, tal vez solo como nombre, si es que no está incluido en la presentación, pero ¿cómo se aborda el orden de las palabras? ¿A qué te refieres? Porque cuando se hace la matriz de palabras, se obvia eso. Eso fue casi como, no fue pregunta de palo blanco, pero fue exactamente una cosa que ella... Es que yo vi un tutorial de text mining una vez y me quedé dando vuelta a eso. Yo no sé mucho de text mining. De hecho, esa es súper buena pregunta, porque eso es lo que, de hecho, yo diría que mundialmente ya igual estamos como atrasados, porque casi todo el text mining se basa en... Y era lo que le estaba comentando a ti, yo creo que lamentablemente un desafío que tenemos es que ocupamos más argumentos matemáticos que argumentos del contexto para clasificar los argumentos y deberíamos empezar a mezclar. Y voy a continuar con eso y después vemos. Entonces, ya, te voy a contestar al tiro la pregunta. El tema de cómo abordar el orden. De modo cualquier una. Ya, supongamos que tengo esta frase. Juan comió una galleta. Ya.
¿De qué otras formas podría decir esto mismo? Podría ser que una galleta se comió Juan y... Claro, podría ser. Si es que con el análisis de texto tradicional, lo que vamos a tener son todas estas palabras así separadas, y como tú decís, podría ser que una galleta se comió a Juan o Una galleta fue comió comida a Juan. Una galleta fue comida. Ya, pero si es que nos basamos en cómo se hace tradicionalmente el análisis de texto, tenemos el tema que ya estás diciendo, ¿sí? El tema del orden. Es mucho más avanzado ese tema. Sí, es mucho más avanzado. Ya, pero te voy a dar al tiro de luz de cómo se podría abordar. Hay dos formas distintas. Ya, bueno, hay más de dos formas distintas, pero una de esas es ocupando redes neuronales para aprender o también como algoritmos genéticos para entender la sintaxis que está detrás de eso. Que eso es cuando uno habla de lenguaje natural, es básicamente el que todos los textos nos digan cuál es la sintaxis detrás de ello, cuál es la gramática detrás de ello. Que los textos mismos nos digan. Pero para eso, como ustedes se imaginarán, se necesita mucho más data de entrenamiento. Otra opción para hacer eso mismo es entender cuál es la gramática, ¿cierto? Y a eso voy con algo que siempre pasamos por alto, ¿sí? Entonces, el tema de la gramática, el tema de los conocimientos de la otra área, a veces lo pasamos por alto. Como que no empezamos a lanzar al tiro toda la ametralladora matemática y ver qué sale, ¿sí? Entonces, esto se podría sacar de varias cosas, ¿cierto? Es fácil tener un diccionario de nombres, ¿cierto? Porque la cantidad de nombres conocidos, de hecho, busquen en Google nombres más usados en español y vendrá a aparecer una lista de 1000 nombres, les aseguro, ¿cierto? Entonces ustedes podrían identificar al tiro en su texto todos los nombres que hay, ¿cierto? Entonces, ahora, el ver si es que realizó una acción o fue realizada una acción sobre ello, tampoco es imposible, ¿cierto? Pero uno podría empezar a dar luces de cómo funciona, de cómo podría ser esto, ocupando las técnicas de gramática que ya tenemos. El reconocer los verbos también se puede, ¿cierto? Ahora, lo que empieza a ser un poquito más jodido es el reconocer el orden. Como tú dijiste, esto podría ser escrito como una galleta fue comida, ¿cierto? Y acá hay otro tema que no estamos tomando en cuenta. El otro nivel que no estamos tomando en cuenta es que además estamos asumiendo que todo esto fue bien escrito. Sí. Una cosa que ya es una función muy grande, ¿cierto? Entonces por eso se parte de que no existe el orden, ¿ya? Pero nosotros sí nos podríamos colgar de la gramática. Podríamos encontrar los verbos, podríamos encontrar los sustantivos, podríamos deducir los sustantivos. Si ya tenemos la mitad de pronombres, todo lo que nos queda es que esto sabemos que no va a ser un verbo. No vamos a tener dos verbos sobre a los que no se le aplicó nada, ¿cierto? Eso porque entendemos cómo funciona la gramática. Entonces, por eso que son importantes los diccionarios, ¿no? Si eso responde ligeramente a tu pregunta, pero es un nivel harto más avanzado del inicial, ya empezar a reconocer la estructura gramática. O sea, te olvides más de las palabras y te preocupas más de los patrones. Sí. O sea, al principio es preferible buscar la cantidad de palabras. Eso también se puede mejorar, buscando las raíces de palabras. Tienen un tesauro que tenga una raíz de las palabras. Buen approach para convertir todo esto al patrón de si hay un nombre, o si es que es un sustantivo, un verbo, y hacer el análisis de los patrones. Sí. Y de hecho, hay cosas bien interesantes que ya pueden empezar a salir. Esto, seguimos hablando del primer approach. ¿Sí? Seguimos buscando, y como les decía, uno empieza a encontrar las palabras asociadas, ¿ya? Entonces, con las palabras asociadas uno ya empieza a ver de qué hablan los tópicos. Entonces, veamos por ejemplo el de cordillera. Vemos la primera fila y ya sabemos de qué trata el poema. ¿Se dan cuenta? No necesitamos leerlo, pero ya entendemos de qué está hablando. Entonces, a eso voy. No esperen que naturalmente se dé el análisis inmediato. Entonces, lo que ustedes tienen que tratar de buscar es hacer como un scrapping y tratar de ir entendiendo, porque o si no, tratan de recordar cómo era Google Translate cuando empezó. No funcionaba de ninguna manera, ¿sí?
Ellos muy probablemente ocupan las reglas de sintaxis. ¿Ya? Entonces, esperar que todo lo podamos resolver a punta de matemática ya es un poquito iluso. Son técnicas súper potentes, pero tenemos miles de años de evolución para poder ocupar eso, no dejemos de ocupar. Entonces, por ejemplo, acá vemos la primera línea y dice Andes, viva, Costa, muera. Ya tenemos una idea de que empiezan a tratar de eso y de que todo esto a lo mejor hablan del mismo tópico. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ya una forma de poder catalogar esto es todas las líneas donde aparezca cordillera están hablando más o menos de lo mismo, que es este tópico, ¿cierto? Que uno podría catalogarlo y ya encontrarle un nombre, ¿sí? Por frecuencia. Dígame, sí. En la palabra imaginario, que tiene más asociación con imaginario. Ah, ya. Ahí hay otro tema que acá, sí, acá por temas de simplemente de no romper el entendimiento de los poemas, me lo salté, que uno lo que hace es un stemming a las palabras, que es el stemming dejarlo con una raíz. O sea, básicamente uno le quita el tiempo verbal, como tú habías hablado, uno le quita el sexo a la palabra para que todas estas sean la misma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se suele hacer. La desventaja que tiene eso, en específico para la presentación, es que si no diría imagine, camine y se entendería menos de qué está. Los poemas son, yo no soy un experto en Parra ni mucho menos, pero ¿son del mismo libro o son lo sacaste de poemas de...? Saqué de poemas distintos de distintos. De distintos, claro. El numerito, por ejemplo, 083 en imaginaria es un coeficiente de correlación. Exacto. Entre imaginaria y Es imaginario. coeficiente de correlación. O sea, se lee como que el 0.83. Cuando aparece imaginario, o cuando aparece imaginaria, el 0.83%, el 83% de las veces aparece imaginario. No, es que es correlación, no es porcentaje de que aparezcan en la misma línea. ¿Sí? Y siempre sean positivos al parecer, no existe negativo. Es buena, esa es buena. Porque la correlación es de hecho, te lo voy a averiguar. Yo tengo entendido que no, pero es muy buena pregunta eso. Esto es como la... Y por otro lado, acá también estoy cortando para no mostrar todas las palabras. ¿Y qué tipo de relación es? Acabo de decir lo que es correlación según la matriz de términos. Uno ocupa la matriz de términos, si se fija acá, y ya lo habíamos creado recién, que la matriz de términos era esta matriz donde yo tengo cada palabra y en cada documento que aparece. Entonces con eso se genera la correlación de las palabras. ¿Bajo qué condiciones no se podría generar esa correlación? Tú nos decías que tenemos que tener mucho cuidado con la matriz. Entonces, ¿bajo qué condiciones? Ya. Ahora, ojo que esta es una matriz esparsa. Entonces, sí, fíjate que siempre voy a tener, en cada columna voy a tener al menos una palabra, ¿cierto? Esa es una condición que es clara, porque si no, no tendría como invertirla y no podría generar. Entonces ahí, yendo a la parte más pedestre, uno diría que por lo general los documentos que tienen la palabra cordillera también tienen Andes. Exacto. Ese sería Así es, esa es la raya para la suma, esa es la forma de interpretarlo y ahí entiendes de qué está hablando el documento en sí. En el fondo es la probabilidad condicional de que teniendo la palabra de arriba aparezca la... Exacto. La de abajo. Pero cualquier parte del documento. Cualquier parte del mismo documento, exacto. Por eso ver qué tan relacionados están en ese documento. Ahora con eso, como les decía, uno ya empieza a entender de qué se trata cada uno de estos documentos. Otra forma de entender lo mismo es con un H-class. Entonces, acá se ocupan algoritmos de clúster. Acá el algoritmo en específico de clúster, con la distancia que ocupamos, es simplemente lo que yo voy a hacer acá. Esto es importante. Primera línea. Lo que voy a hacer primero, porque si se fijan acá yo no tengo todas las palabras para poder hacer eso. ¿Ya? Si yo pusiera acá todas las palabras me daría un dendrograma que es infinito. No infinito, pero habían como 1000 palabras distintas, habrían 1000 líneas distintas de ese dendrograma. Yo quiero evitar eso. ¿Ya? Y para hacerlo más rápido también, yo lo que hago es remove sparse items. ¿Qué es remover eso? Es remover los ítems que están con la mayor cantidad de cero. Entonces, ¿cuál es la idea? Dicho en simple, este número, mientras más cerca esté de 1, mayor cantidad de
datos voy a tener 100 hacer ningún corte. ¿Ya? Si empiezo a bajarlo y empiezo a llegar a 0, voy a aguantar menos. ¿Sí? Voy a pedir que aparezcan más veces la cantidad de elementos. ¿Ya? Acá el corte de sparse es bastante alto, pero yo no ocupé tanto documento, entonces por eso igual me corta la mayor parte de las palabras. Luego, con lo que queda de la matriz de documentos, se genera la distancia euclidiana entre cada uno de los métodos y se genera dendograma. Esto es bien parecido a las asociaciones que se generan acá. ¿Ya? La diferencia es que lo que se hace acá es cortar sobre qué término lo hago para poder visualizarlo. ¿Ya? Entonces, después de esto, uno podría decir, ya tengo una matriz, básicamente tengo una matriz con un montón de unos, yo podría generar una nube de puntos para decir, agrúpame todo esto de un grupo, estos son otro grupo de documentos. Yo podría hacer eso. De hecho, eso es algo que se hace. Perdón, una pregunta. Si es que esto lo pudiéramos ver en una grilla, tengo la primera columna, las palabras, una, bien, individuo, como, mundo. ¿Qué tengo como coordenada? O sea, ¿cómo calcular las distancias? Porque ahí dice, calcula la distancia euclídea. Ah, ya, perfecto. ¿Cuáles son los componentes? Vamos a hacerlo sin insertar pasos. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más. Entonces lo primero que hacemos es, yo tengo acá, ¿qué palabras tengo? Voy a escribir unas cuantas de esto, ya no voy a escribir unas, bien, voy a escribir acá individuo. Y acá voy a tener distintos documentos, ¿ya? Doc 1, Doc 2, etcétera, ¿ya? Voy a tener un montón de documentos. Y acá podría haber tenido un montón de otras palabras, ¿cierto? Entonces la idea, lo primero, es que todas las palabras donde hay una menor cantidad de aparición, yo eliminar eso. ¿Sí? Ya. Elimino eso es lo primero, eliminar la mayor cantidad de palabras para que sea representable. ¿Ya? Luego de eso, ahora, recién lo que les dije que no hicieran nunca, ahí sí lo pueden hacer si es que redujeron la mayor cantidad de documentos. Lo voy a transformar en una matriz. ¿Ya? Lo transformo en una matriz porque ya ahora pude reducir los documentos, no voy a tener tantas palabras. Ustedes podrían contar la cantidad de palabras para ver si es que le conviene hacer eso. Lo transformo en una matriz. Después de que lo transformo en una matriz, recuerden que esa matriz solamente tenía el conteo, ¿sí? O sea, fíjense qué es lo que pasa si es que yo tengo acá, no sé, aparecía una así bien, ¿cierto? Pasa si acá tengo, no sé, 3 veces, acá esto lo tengo 3 veces, 4, vamos para que no sea exactamente lo mismo. Y acá tengo unas. ¿Este clustering se aplica sobre la correlación? Espera, todavía no he aplicado clustering sobre esto, ¿ya? Todo lo que está haciendo esto es, lo que hace es unir las palabras que tienen menor distancia. Sí, pero en el fondo con eso tú podrías hacer, por ejemplo, 2 clústeres o 3 clústeres del... Exacto, de hecho, de hecho eso es algo que se hace exactamente después. Uno podría decir, uno lo que dice es cuántos clústeres va a hacer y uno genera clústeres. De hecho, el comando para hacer eso se llama rect-cluster. O podemos hacerlo por clúster, con un modelo de iteración. Bueno, hay distintas maneras para hacer clúster, pero la idea de esto es que genera la distancia por la cantidad de apariciones. ¿Ya? Entonces, si se fijan lo que yo hago primero, o sea, que primero la paleta diseñar los documentos que tú tienes. Cuando tienes los elementos, tengo los documentos y tengo los documentos. Exacto. Es importante la distancia entre documentos también que están. Entonces, fíjate que yo voy a tener
esta aparece en una cantidad de documentos en total tantas veces. ¿Cuál es el peso total de esta palabra relativo a los documentos? ¿Y qué tan cerca está la otra? ¿Sí? Si la otra aparece en la misma cantidad en esos documentos, claro. Entonces todavía sería la cantidad total de apariciones de esa palabra. Exacto. Con eso genera la distancia. ¿Ya? Con todos los documentos. O sea, que yo podría entender que, por ejemplo, unas bien y individuos son las que más aparecen. Las que más aparecen en sus documentos en especie. Después de que yo ya hice este corte de palabra. Entonces, ahora esta es más interesante, que tiene que ver más con correlaciones. Es más difícil de leer, pero fíjense, y esta es de las últimas que uno hace, que es ver cómo se relaciona cada una de las palabras entre sí. Esta es otra forma de verlo, y acá yo estoy cortando simplemente por la frecuencia. Acá esto es mucho más fruto. Estoy diciendo, ya, todas las palabras que aparezcan más de 6 veces, quiero detectar la relación entre cada una de esas, cómo aparecen los documentos. Ah, mira, cuando aparece fuego, también aparece río, también aparece entonces, también aparece la misma palabra. No sé, empiezo a ver los tópicos que tienen que ver entre sí. Ojo, que esto no es necesariamente en el mismo documento, diciendo cómo se relaciona esto. Llevándolo al otro lado, supongamos ahora que está de moda hacer análisis de política, uno podría hacer el mismo diario, decir, cada vez que aparece, no sé, Osandón, ¿qué otras palabras lo acompañan? Esto sería como un market basket de análisis, digamos. Después de hacer las no lo declaro. Exacto. Disculpa, ¿y el nivel tiene alguna lógica? No, el nivel que yo sé, porque no, es tan específico, ahí te mentiría si te dijera exactamente, no sé cómo funciona el plot de este por debajo. Lo que sé es que las uniones representan solamente si es que han aparecido en el mismo documento a esa frecuencia. Las palabras que quedan. Entonces, ojo con ese corte, porque te va a dejar todas las que quedaron que tienen más de esa cantidad. Por eso también esto lo estoy haciendo con menos documentos, porque uno en general va a tener que cortar con, no sé, 50 apariciones. Una duda. ¿Cómo lo hiciste con las palabras, por ejemplo, la como, unas que deberían ser en stopword, no? Ah, ajá. Porque, o sea, a ver, un análisis, un programa que analiza textos como Google, por ejemplo, y Yahoo, que se dedican al tema, esas palabras derechamente las eliminan. Sí, exacto. No las utilizan cuando generan el índice invertido que está mostrando todo. Exacto. Entonces, como que ahí está la duda. Porque el como, yo lo interpretaría ahí como de comer. Porque eso no sería el verbo. Ahora, sí. No es la comparativa. Ojo, que ahí entra también lo que le decía. No sé, no recuerdo cuál era tu nombre. Que tú decías del tema de cómo uno tiene que tener cuidado de cuando estás sacando los tildes. Eso es verdad. Y en cómo del cómo y el cómo del comer no viene el caso tampoco, pero ahí depende completamente del contexto. Entonces, suena como que uno sabe realmente siempre cuando uno lo tiene que sacar leyendo la frase. Pero ¿cómo tú le decís al computador, oye, ¿sabéis que esto en este contexto lo estoy ocupando para comer? No lo estoy ocupando para hacer eso. Por eso es importante el también nutrir esto con otro tipo de análisis, como también añadirle cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos, clase de cosas. Y los stopwords, es verdad, hay que sacarlo. Y acá el que ocupé fue, creo que al principio aparecía, era específicamente de la stopword de Spanish, y con esas no tienes todas las stopwords necesarias. Por eso te decía, uno tiene que tener su propio diccionario de stopwords. No hay los chilenos. Y de hecho ahí mismo lo hiciste antes de haber sacado los mensajes. Mira que por eso, como se me trata de sacar la quinta, me llama la atención que al final aparece el cómo y el unas. Es que también no necesariamente está en ese stopword. Ese a lo mejor está el 1. Como un adverbio, y en los stopwords generalmente están categorías cerradas, como los artículos, los pronombres, y una lista fija. En cambio, por ejemplo, los adverbios una lista infinita. Entonces, a veces tienen problemas con eso. Exacto, por eso uno tiene que tener su propia lista de stopwords para esos casos. Ya. Finalmente, una cosa que nosotros queremos hacer es descubrir los tópicos, ¿ya? Entonces, acá un método que se ocupa mucho es el Latent Dirichlet Allocation, que básicamente
lo que hace esto es que también cuenta la cantidad de palabras que aparecen en un documento y calcula la probabilidad condicional que dado esta palabra aparezca también esta otra palabra junto del mismo documento. Y así te determina si que esas palabras tratan del mismo tópico en ese documento. ¿Sí? Entonces te encadena documento. Entonces te dice, básicamente, cuando dicen del tópico 1, el documento 84, 86, 98 y 79 hablan de lo mismo. Cuando dice hablan de lo mismo, eso se está refiriendo específicamente a las palabras que tiene repetidas. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho ojo con eso, porque esta cosa no es llegar a ocuparla a ciega. ¿Por qué? Porque probablemente, si es que yo no ocupo el contexto, puede ser que acá me aparezca una palabra que sea muy común, como usted decía, un stop words, un como, y me dice, este es el mismo tópico porque en todas aparece como. ¿Cierto? Entonces, a mí me gustaría tratar de evitar esas cosas. Por eso se hace cierto análisis previo. Y en ese análisis uno podría decir, mira, ¿sabes qué? A mí me hace sentido que vino, entonces río y fuego, hablando más o menos de lo mismo. ¿Cierto? Entonces, a lo mejor cada vez que aparezca esto, yo voy a colocar una preetiqueta. ¿Sí? Una preetiqueta que le voy a llamar, no sé, el fuego del vino, por decirlo. Y esa va a ser una nueva palabra inventada que yo le metí a cada uno de los textos cuando aparece esto. ¿Sí? Entonces, ahí yo voy a reforzar el aprendizaje de mi Dirichlet y me van a dar tal vez otros tópicos. Entonces ustedes se pueden ver con eso y ya tratar de apurar su aprendizaje. ¿Ya? Ahora, en los últimos minutos que me quedan, antes de que se acabe, quiero hablar de cómo tratar estos inconvenientes. ¿Ya? Entonces ya hablamos del tema del formato, es el más fácil de tratar porque es, recuerden ocupar esas cosas y van a andar bien. ¿Ya? Ahora, no tengo suficiente para encontrar tópicos. Es un tema que es importante. ¿Qué es lo que pasa si es que ustedes tienen muchas palabras distintas o una palabra que no pesa mucho, que se repite mucho? Entonces, todos estos métodos que se van a basar en la cantidad de palabras, no se van a basar en el orden, ¿ya? Ustedes tienen que ayudarlo, tienen que supervisarlo un poco. ¿Cómo van a ayudar a supervisar eso? Con esta clase de, por ejemplo, como les decía, voy a dar ese mismo ejemplo. Por ejemplo, si estamos hablando de este grafo, yo sé que estas palabras vienen juntas. ¿Ya? Estas palabras aparecen justas, yo podría marcarlas de alguna manera, ¿cierto? Entonces, si es que yo tengo un texto donde dice eso, yo podría añadir, decir, márcame cada vez que me encuentres estas 4 palabras, márcame como un vino, río de fuego, ¿ya? Y ahí tienen su tag, que va a entrar a eso, y le van a estar dando contexto, ¿sí? Van a decir, esto es una expresión, ¿cierto? Entonces, muchas veces, supongamos que ustedes están haciendo análisis de sentimientos, y hay ciertas frases ofensivas chilenas que se leen completas, ¿cierto? Entonces, ustedes van a querer encontrar que el hijo de cierta persona, él es distinto cuando uno está hablando de ciertas cosas, ¿sí? Y a lo mejor van a querer marcarla de esa manera y poder así identificar el contexto, ¿cierto? Entonces, ahí van a entender cuando pasen al tema, y ahí va a empezar a ir por los tópicos que llevan antes. Entonces, ese es el tema 1. El tema 1 al menos como yo prefiero abordar esto cuando uno tiene data insuficiente para encontrar tópicos, es vean el contexto y refuerzan ustedes mismos el modelo. Pero también, a punto de observación. En las partes donde uno saca palabras, también uno puede sacar las swear words. Ahora, en chileno como que eso no nos conviene porque nos quedamos sin palabras, pero también se puede. Sí, es posible. Pero ¿no está sacando un poco cuando él no supervisaba? Por supuesto que lo está acercando, pero ojo con esa cuestión, con el tema del sesgo, porque si es que hacemos un análisis puramente matemático, hay un montón. No puramente matemático, pero o sea, quizá hacer un análisis posterior a encontrar los clusters.
pero no anterior claro. a introducir palabras para encontrar ciertas Claro, frases. o sea, es que tú vas a ver es que a eso, entonces por eso, de parte por ejemplo, cuando digo data insuficiente para encontrar tópicos, estoy asumiendo que tú leíste una iteración, viste y dijiste, esto no me hace tanto sentido. Es que eso se cambia. Porque está metiendo palabras para que Ahora, buscar el sentido que tú... Ahora, tú- ojo, de tú nuevo, quieres creer. digo, yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esa iteración, pero encuentro bien que ocurra eso, porque siento que matemáticamente y estadísticamente estamos demasiado predispuestos a pensar que no tenemos que interferir de ninguna manera en la interpretación de los datos, ¿ya? Y yo creo que eso no es tan cierto, especialmente en el análisis de texto. ¿Por qué? Porque el contexto, por ejemplo, el contexto del lenguaje chileno es un contexto súper especial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno genera diccionarios de las palabras y uno está diciendo esta palabra es igual a esta, igual lo estáis sacando, partiendo por eso, ¿sí? Entonces, dada esa responsabilidad, lo que sí estoy de acuerdo es que uno, antes de hacer uno de estos pasos, antes de uno de precatalogar un modelo, debe asegurarse de que lo que esté diciendo tenga sentido, empezar a tomar caso y decir, mira, ¿sabéis qué? Esto que se empieza a dar, si estoy recogiendo algo. Veamos qué es lo que pasa, veamos si es que llega algo que tenga más sentido, algo que pueda utilizar más de eso. Ahora, por otro lado, hay una diferencia de cuando uno lo quiere hacer meramente para encontrar patrones o si quiere utilizarlo. Si uno quiere ocupar esto para utilizarlo, tienes que ocuparle el contexto que estás encontrando. Si lo quiere ocupar meramente descriptivo, estoy completamente de acuerdo de que ahí no hay que influenciar la data porque yo ya estoy influenciando las conclusiones. Pero si lo quería ocupar para como en uso práctico, vas a tener que modificar lo que estás haciendo muchas veces porque vas a tener que darle contexto. Yo creo que uno lo puede dar un uso práctico sin introducir palabras, quizás posteriormente a los clústeres, englobar ese clúster con algún contexto, o sea, holístico de las palabras que salen, pero sin introducirle palabras previamente. Claro, es que siempre... Es como si Parra claro, hubiese ocupado palabras que tú querías. No, o sea, es que, de nuevo, quiero hacer esa diferencia de que es distinto que si lo vamos a hacer en modo práctico o en modo para sacar conclusiones, porque si uno quiere sacar conclusiones, claro, estáis modificando las conclusiones si lo quieres hacer así, pero si quieres un clasificador de texto, necesitas que te haga sentido, vas a necesitar completamente que te haga sentido, no puede ser que sea algo que lo dejes completamente a que tu algoritmo te encuentre automáticamente los patrones, vas a tener que darle contexto, si no le vais a estar sacando como la historia chilena de eso. Entonces, una cosa buena también es saber asesorarse, pero no estoy muy de acuerdo en el tema de cuando uno quiere ocuparlo para temas prácticos, el no tomar el contexto de lo que uno está haciendo. La documentación. Se Exacto. documenta que se añadió esta palabra, se añadió otra vuelta, estos son los nuevos clases. Sí. Pero claro, estoy de acuerdo que eso no tiene que ser tu primer approach, porque si tienes que ver, veamos que él nos da esto, a ver si es que anda. Y lo último, la velocidad de procesamiento. Ese es otro tema que también se apresura cuando uno empieza a hacer proyecciones intermedias. Si uno precataloga, uno empieza a apresurar el procesamiento. Si uno le quita la cantidad de palabras que son sparse, también apresura el procesamiento. De hecho, la mejor forma que encuentro para apresurar el procesamiento es simplemente modificar esto, la cantidad de sparse items, ¿ya? Que son las palabras que aparecen menos. Pero ojo con eso. ¿Cuál es el ojo que tienen que hacer ahí? Cuando ustedes están tratando de quitar las palabras que se repiten mucho, si es que alguien tiene un vocabulario muy variado, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que todas las palabras van a aparecer poco, ¿cierto? Entonces, es recomendable, si es que van a hacer eso, tener cuidado con los sinónimos entre palabras, ¿sí? Para tener un diccionario que tenga una raíz de palabras, a poner un análogo, ahí les va a aparecer la representación real de la palabra. Después, no me quedó claro, después para tomar un documento y asignarle un clúster, lo que tú usas es si es que aparecen esas palabras aquí abajo, o falta un paso todavía. No, estos son algoritmos distintos. Ah, ya. El último que ocupé acá es un Dirichlet Allocation, Latent Allocation. ¿Y ese es el algoritmo para clasificar? Es el que más se ocupa para clasificar.
Hay otros, ¿sí? Pero este es el más usado. Para hacerle zoom con la cámara, ¿dónde lo Este estáis es más grabando? usado. O sea, ese te busca los tópicos más que te clasifica. Exacto. Sí, pero es que buscarlo, sí, El LDA. es que es un clúster básicamente. En todo caso, como comentario, la universidad es pertinente el tema de la lingüística, o sea, como en términos de las características lingüísticas finalmente o las propiedades lingüísticas que pueden hacer, si es que cumplen el objetivo, o sea, al final poder tener un parámetro de medición para saber si es que realmente los criterios que tú estás a favor de poner en el análisis, esos criterios, precriterios, o sea, predefinidos, sirven para el objetivo para el cual tú estás haciendo el análisis. Por ejemplo, si estás haciendo un análisis por ejemplo, de comentarios de la gente, clientes de Virgin Mobile, respecto a qué es lo que están haciendo, qué están comentando respecto a la campaña de marketing, tú podrías, el precriterio te podría dar una definición finalmente de que la campaña de marketing es súper buena y que realmente están logrando los objetivos. Pero si tú le quitas ese prediseño, puede ser que llegues a la conclusión contraria. Ah, sí, completamente. Es que en general siempre cuando uno hace eso, y a lo mejor si estás clasificando, en el caso que tú dices de análisis de sentimientos, vas a agarrar un subconjunto de esto y vas a decir, mira, este ejemplo de 1000, revisémoslo y veamos si es que efectivamente está dando lo que estamos buscando. Sería como una forma de validarlo. Oye, a modo de, o sea, un comentario nomás. Yo hace un tiempo vi un estudio de unos gallos economistas que hacían un estudio de sentimiento, más que nada midiendo el miedo en las redes sociales. Y bueno, obviamente con un diccionario polar y todo, en Estados Unidos. Y este índice de miedo que ellos tenían, lo relacionaron mucho con el valor, por ejemplo, del oro. Y pasa que en economía, cuando hay mucho miedo, la gente deja de invertir y se va a comprar oro. Y la cuestión era, pero súper limpia, súper limpia. Bueno, el patrón oro se acabó hace rato, pero el análisis del sentimiento es una cuestión súper... Tiene un valor que todavía no sé... Si tenía el link, mándalo. Sí, me interesa harto verlo, se lo podéis poner en Big Data o el grupo o lo que sea. Pero el miedo también es una variable súper importante para entender las sociedades hoy día, como que con el Twitter, el Facebook y toda esa cuestión es súper clave. A lo mejor cambiar los poemas y hablar de miedo. Me parece interesante. Oye, bueno, en función del tiempo les pido un aplauso para César. Bueno, podemos tomar una pregunta mientras Joycho empieza a conectar su laptop. Yo un comentario chiquito nomás para complementar que hay un paper súper bueno que es como un primer de text binding que se llama Text as Data, que es de Genskov y de Shapiro. Y ese se pasea por la literatura y tiene varios links a cosas bien interesantes, mezcla con conceptos, oye, hasta Deep Learning sale por ahí. Sale en todos lados, ¿eh? Oye, ¿sabéis que decirles también que hay un grupo en Facebook que se llama R Project en español? Y que somos más de 20.000 personas en toda Latinoamérica, y si quieren pueden subirse. Yo acabo de subir un video tuyo exponiendo recién un comentario de una persona, como 15 personas viendo en un rato de 2 minutos. No voy a estar todas bien chupando, pero igual es una opción. Oye, Daniel, ¿y tenemos conectados de Latinoamérica? Necesitamos un canal con 100 seguidores para poder hacer streaming. Así que creemos un canal y los invito a todos a darle like. Pero hazlo por aquí, por el grupo de R en español, porque tenéis 20.000. Hasta la próxima. Dale. Es que el Facebook Live, bueno, voy a cortar esto.